Amigos de Tertulias, Lluvia y Café a la vez, estamos aquí nuevamente en la fórmula ya conocida. José Fernando, Isaías Rodríguez, aquí nuevamente con un video más en la nueva temporada de verano. Yo no sé cómo se sientan, pero yo estoy realmente emocionado. ¿Por qué? Porque tenemos un tema que nos atañe a todos. El conflicto armado interno, imagínense ustedes. Vamos a hablar sobre eso. José, me gustaría darte la conducción sobre este tema. ¿Qué te gustaría hablarnos sobre eso? Sí, mira, primero que nada contento del segundo video de la segunda temporada, que realmente estamos muy emocionados. Espero que les guste, que lo vean y que les incentive a buscar el conocimiento. Bueno, Isa, empezamos con la cuestión del conflicto armado interno, que hay que ser claros que este tema se despertó por las recientes actuaciones bélicas entre Rusia y Ucrania. Entonces empezamos a discutir del conflicto armado interno y nos dimos cuenta que es un tema que da para mucho. Exacto, demasiado. Y que nos hemos dado cuenta que realmente es importante y no hemos tocado en el canal. No. Bueno, yo creo y me gustaría iniciar diciendo que este tema creo que en un video va a ser difícil completarlo. Seguramente será a la hora de la edición, que aquí nuestro editor será tal vez una parte 1 de 3 probablemente, por 3 o las que sean necesarias, porque es un tema complicado. Pero yo creo que vamos a iniciar abordar el tema desde raíz, vamos. Entonces, hagámoslo. Yo quisiera empezar con un problema sustancial al momento de hablar. Hay que aclarar que es el conflicto armado interno de Guatemala, vamos. Entonces yo te pregunto, empezamos e iniciemos a filosofar en cuanto, ¿por qué conflicto y no guerra civil como normalmente se le llama? Porque generalmente estos conflictos de un grupo divergente hacia un gobierno, de un grupo insurgente hacia un gobierno, se le llama guerra civil. ¿Por qué aquí en Guatemala no se le denominó por parte de los expertos como guerra civil, sino conflicto armado interno? Eran dos grupos. Las guerrillas, sí. Las dos guerrillas. Estaba el EGP, que era el Ejército Guerrillero de los Pobres, ¿no? Exacto. Entonces, y estaba el Frente Guerrillero Armado, que era el FGR. El FGA, perdón. El FGA, ajá, exacto. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo estas personas de cierta manera estaban preparadas para confrontar el Estado, y cómo el presidente venía y confrontaba estas acciones, cómo él venía y lo hablábamos detrás de cámaras. Él hacía arrestos que no eran arrestos, eran secuestros, porque un arresto te dicen por qué es que te están arrestando, qué delito es el que te están sindicando, te están señalando, te están diciendo posiblemente has cometido este delito y tienes que ser juzgado ante un juez, escuchado y vencido. Pero no, venía el Estado y te decía, lo has cometido, te vas a la cárcel y no vas a ser juzgado, ni escuchado, ni vencido ante un juez. Entonces, eso no es un arresto, eso es un secuestro. Y todavía los mataban, y todavía venían y los hacían sufrir. Y hay muchas personas, hay muchas familias que tuvieron estas inclemencias de familiares muy allegados. ¿Y qué fue lo que los llevó a eso? Porque eran líderes de grupos que se alzaban, porque eran personas letradas, con conocimiento, ellos buscaban la razón, pero como eran opuestos a la visión que tenía en ese entonces el gobierno del orden público, como lo decíamos, eran callados de una forma tortuosa. No sé qué es lo que opinas de eso, José. Ya que tocaste el tema de los gobiernos, hay que poner en claro las partes en conflicto en esta situación, vamos. Como bien lo dijiste, estaba el Ejército Guerrillero de los Pobres, el Frente Armado Guerrillero, ajá, y la Organización del Pueblo en Armas. Eran 3 guerrillas realmente las que funcionaban. Me gustaría acotar que uno, por ejemplo, de los líderes de esas guerrillas era el hijo del célebre escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Y por la otra parte
donde se complican las cosas y ahí no es tan fácil hablar de quién era exactamente la otra parte en conflicto, es el gobierno. Pero ustedes dirán, ¿qué gobierno? Fueron realmente muchos gobiernos los que estuvieron en este conflicto armado interno de diferentes ideologías, pero siempre militares, que estuvieron en este conflicto. Me gustaría retornar porque dejé la pregunta en el aire y aterrizarla. ¿Por qué conflicto armado interno? ¿Y por qué no guerra civil? Generalmente en una guerra civil, como vos le explicaste bien, están estas personas que quieren combatir un gobierno y que el gobierno viene y la suprime, de una forma tortuosa, como lo dijiste. Pero la diferencia que hubo aquí en Guatemala y por qué se le llama un conflicto es porque no hubieron solo dos actores, sino fue realmente una sociedad, la sociedad guatemalteca, que se enfrentó entre sí. ¿Por qué? Realmente guatemalteco contra guatemalteco se puso en contra, independientemente si era funcionario público o parte de la guerrilla. Ejemplos claros es, por ejemplo, las famosas orejas que le decían en esos tiempos, ¿no? O sea, nosotros podríamos estar hablando hoy del conflicto armado interno, que tal vez en la pared que está allá nos está escuchando un vecino y por miedo o por querer caer en gracia en el gobierno iba y le contaba. Entonces ahí no estás enfrentando un grupo bélico y a un gobierno, estás enfrentando la sociedad. Por ejemplo, entraron actores como los grupos religiosos o el clero, los clericales, babos, que realmente también tuvieron injerencia como religiosos en el conflicto armado interno, porque ellos decidían si le daban apoyo al gobierno milico de turno o decidían apoyar a la guerrilla. Hubieron muchos sectores sociales que incursionaron en esa batalla, que por eso se le denomina conflicto armado interno, porque ¿verdad? Los actores se multiplicaron al momento de darse este conflicto bélico. José, me gustaría hacerte una pregunta considerablemente demasiado difícil. Y te la hago porque verdaderamente considero que me la vas a contestar. Gracias. Porque esta pregunta nos la hacemos muchas personas cuando comenzamos a estudiar sobre la historia de Guatemala. ¿Por qué un conflicto armado interno? Que era a lo que te remitías. Y te voy a dar un poquito de contexto. ¿Por qué en el periodo de Manuel Estrada Cabrera no fue un conflicto armado y fueron 22 años de dictadura? ¿Por qué cuando fue Jorge Ubico, fueron 16 años de dictadura, fue un conflicto armado interno? ¿Y por qué en el de Ríos Montt sí fue un conflicto armado interno? ¿Qué variables vos crees que son suficientes para que llegara a tener ese matiz? Claro, no, sí, mira, es una muy buena pregunta. Qué buenos cuestionamientos, de verdad, para la gente que ve. Este es el tipo de cuestionamientos que ustedes tienen que hacerse para entender de la historia. Mira, realmente la respuesta no es muy complicada. Básicamente es tiempo. Tiempo se podría resumir la respuesta que yo te puedo dar. ¿Por qué? Por ejemplo, al momento de Estrada Cabrera, no había o no hubo realmente una posición unificada que batallara de forma constante tiempo contra Estrada Cabrera. Cabrera fue derrocado. Exacto. Y fue derrocado por armas. O sea, hubo un conflicto. El partido unionista de ese tiempo tomó armas y fueron a la finca de Manuel Estrada Cabrera, que se llamaba La Palma, y lo derrocaron, que era en zona 5. Y hubieron muertes, y hubo una batalla. Pero eso no es considerado un conflicto armado. ¿Por qué? Ni una guerra civil. Por tiempo. Fue un momento. Fueron unos días en los que este partido, junto con la población, se levantó y derrocó a Estrada Cabrera. Entonces, no le llamas conflicto porque realmente ni los actores son variados, ni el tiempo es el suficiente para llamarlo así. Por ejemplo, Jorge Ubico también hay que decirlo. Mucha población y muchos sectores políticos estaban a favor de la dictadura de Jorge Ubico, de los 14 años que duró en el poder.
realmente nunca hubo un conflicto porque no hubo un grupo divergente que quisiera sacarlo del poder, vamos. Que si no fue hasta 1944 cuando hubo una revolución. Pero eso es una revolución. ¿Por qué? Porque las circunstancias variaron de un momento a otro. Los actores políticos que en ese momento fueron los maestros, los universitarios, los trabajadores y los militares se volcaron en contra del gobierno, que fue en cuestión de 6 meses. Renunció Ubico en junio y en octubre renuncia Ponce Vaidés. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué fue? 4 meses. O sea, no es un conflicto por, como te dije al principio, el tiempo. El tiempo es una variable determinante para volver a alguna guerra civil o un conflicto armado interno. ¿Por qué en el tiempo de Ríos Montt sí fue un conflicto armado interno? Porque el conflicto armado interno en los tiempos de Ríos Montt ya llevaba, ¿qué te gusta? 10, 20, ya llevaba 22 años. Ahí sí hay tiempo, estás hablando de una batalla de 22 años. Eso sí era un conflicto armado interno, que hay que decirlo, y qué bueno que mencionas a Ríos Montt. Ríos Montt agravó ese conflicto, o sea, fueron los 2 años críticos del conflicto armado interno, donde más muertes de políticos, genocida, de fue juzgado por eso. No, y qué triste, vos, perdón que me salga el tema, pero qué triste pensar en todo el intelectual y todo el filósofo que fue asesinado en los tiempos de Ríos Montt, que hoy en la actualidad hubiera podido aportar mucho. Sí. Verdaderamente es una lástima. Y a mí solo, yo considero que tal vez posiblemente me voy a salir un poquito del tema, pero yo lo considero algo necesario porque para dejar algo claro esa confusión. Yo soy un estudioso del derecho y ya estoy en la universidad y una vez estaba recibiendo una clase y un licenciado viene y comenzó a hablar de Jorge Ubico, y él, como un licenciado, abogado y notario, comenzó a dar una crítica de no, es que Jorge Ubico él no fue derrocado. Entonces vengo yo y le hago la consulta, le digo, mire licenciado, y usted, ¿por qué llega a esa conclusión? Es que yo tengo fuentes y yo sé que existe una corriente porque él dejó el poder. Al que derrocaron fue uno dijo al otro presidente que quedó como presidente interino. Yo le digo, bueno, el presidente interino que quedó fue a Ponce Vaidés. 1 y 2, yo le comencé a decir, bueno, mis fuentes son A, B, C y D. ¿Cuáles son las suyas? No, yo entiendo su punto, pero entienda mi punto. Yo le digo, si Jorge Ubico no hubiera sido destituido, derrocado de su poder, él hubiera seguido como Manuel Estrada Cabrera y hubiera llegado a los 22 años, porque ellos lo que querían era el poder, pero no, o sea, hubo un movimiento que no lo permitió. No confundamos ese tipo de cosas. Exacto. Hubieron documentos donde personas letradas lo firmaron y hubo una presión social que lo hizo quebrantarse. Exacto. Pero hay personas que nosotros consideramos que tienen suficientes conocimientos y cuando nos presentan este tipo de postulados y los sometemos al razonamiento, entendemos de que no es así. No nos dejemos llevar solo porque lo dice un doctor en derecho, un doctor en medicina, una persona que el premio Nobel. No, tenemos que venir en una disquisición, siempre someter a la razón qué es lo que ellos están diciendo, con más razón si tienen un nivel académico alto. No, pues yo te felicito porque es realmente lo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Someter al razonamiento los postulados que alguien más nos quiere imponer, en este caso tu licenciado. No, o sea, yo me meto un poquito más a fondo en el problema. ¿Y sabes qué pasa? Que nos dejamos llevar por tecnicismos, ¿no? Sí, sin nos duda. dejamos llevar por cuestiones, pero no analizamos el contexto en general. Y eso, al momento de hablar de historia, es un error.
pero graves piropos. Es un error fatal. Decir que Jorge Ubico no fue derrocado porque renunció es algo tonto. No. Claro que Jorge Ubico renunció un 30 de junio, pero porque fue derrocado por una manifestación de un 25 de junio que se donde murió la maestra María Chinchilla. Es que es como que dijéramos, no, es que a Jacobo Arbenz no lo derrocó Castillo Armas, él renunció. Claro que renunció, pero fue porque el Ejército de la Liberación y Estados Unidos le pusieron el cuchillo en el cuello. Es un derrocamiento de un gobierno, vamos. Claro. Entonces, si nos dejamos llevar por el tecnicismo de es que técnicamente renunció, no, hay que analizar el contexto histórico, que es lo que vos estás haciendo. Por eso siempre hacemos un llamado a la crítica razonable, objetiva, que nos da el conocimiento. No estamos hablando, nosotros no somos una fuente de conocimiento, que lo sean los libros para ustedes como los libros lo son para nosotros. Entonces, yo me quiero despedir, les esperamos que les haya gustado. Va a haber parte 2 porque hablamos poco del conflicto, pero va a haber parte 2. 3 y 4. 3 y 4, eso va a ser una serie, como la de Tinder en Netflix. No, pero quiero venir y hacer un pequeño saludo a ciertas personas que están viendo nuestros videos. No quiero decir nombres porque... Pero sí, va a ser una persona que me hizo un pequeño comentario que le había gustado la camisa azul de un cierto video. Le envío un gran saludo y esperemos que les haya gustado este video de Tertulia, Lluvia y Café a la vez.